Bienvenidos, ¿cómo están? Me alegra encontrarnos otra vez en un nuevo episodio. Yo soy Daniela y esto es Arquetípicamente Hablando. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre Ares, el dios de la guerra. Desde lo que es la visión de la mitología griega, Ares no fue un dios reconocido, digamos, por ser un dios que llevaba grandes virtudes, ¿sí? Se cuenta que Ares, siendo el hijo de Hera y de Zeus, no era un hijo como que muy querido, ¿sí? Porque Ares tenía como características, ¿sí? Ser un dios bastante instintivo y le gustaba lo que era pues la guerra, entonces le gustaba el enfrentamiento y le gustaba pelearse, ¿sí? Entonces la característica de Ares era que él prácticamente en las guerras, ¿sí? Era como que él iba a pelear eh, cuerpo, mente y alma, o sea, él como que involucraba todo, ¿sí? Entonces como que se involucraba tanto que muchas veces él perdía en las guerras, ¿sí? Porque él carecía de este pensamiento estratégico. Y lo que sucede con la mitología griega, sí, que no, como que no se desarrolla mucho este dios, porque como que el lugar, digamos, que le correspondía en su desarrollo fue ocupado por otros dioses, ¿sí? Ya estaba Atenea, era la diosa que ocupaba el lugar, ¿sí? De lo que era la guerra estratégica. Entonces toda la parte estratégica de la guerra la hacía Atenea. Mientras eh, que uno piensa así y dice, pero si es el dios de la guerra, Ares también pudo haber sido así estratégico, ¿sí? Pero como ya había un espacio, digamos, ocupado por otro dios, por otra diosa, ¿sí? Entonces Ares se quedó así como que visto desde ese punto de vista, ¿sí? Alguien a quien solamente le gustaba incitar la pelea. Y hay una parte interesante en la historia de Ares, bueno, dos partes interesantes. La primera es que cuando él era pequeño, ya cuando estaba todavía desarrollándose, quizás era un niño, existían estos dos gemelos gigantes que se llamaban Ael, Aloades, ya Aloades, me parece así que se llaman. Y estos gigantes atraparon a Ares y lo pusieron en una vasija de bronce, ya en una jarrita de bronce, y Ares no podía escapar de ahí. Y se cuenta que fue Hermes quien lo fue a rescatar y cuando lo rescató, Ares estaba pues moribundo, o sea, prácticamente lo hubiera muerto, ¿sí? Y esto es algo muy extraño, ¿sí? Porque nos podemos preguntar, pero Ares es un dios, o sea, ¿cómo es posible que se pueda morir un dios, ¿sí? Si son inmortales, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que como que el sentirse aprisionado, ¿sí? El sentirse así como que encerrado en ese lugar le causó como mucho sufrimiento y entonces estaba próximo a morirse de así del dolor, o sea, de que lo habían puesto en esa jarra, ¿sí? Y fue Hermes a rescatarlo, entonces como que recibió ayuda, ¿sí? Otro dato interesante es que cuando Ares era pequeño, lo primero que aprendió antes de, digamos, entre comillas, vamos a decir, aprender el arte de la guerra, porque Ares no hacía arte de la guerra, ¿sí? Ares simplemente se peleaba, pero él aprendió a ser bailarín. Entonces él bailaba antes de que le interesase, digamos, todos los temas bélicos. Y, y de este pequeño dato, ¿sí? Que parece así como que algo que parece pues un detalle casi insignificante, nosotros podemos encontrar una fortaleza de este Dios, ¿sí? Que era que él tenía mucho contacto con su cuerpo físico, porque tanto en lo que es el baile como la guerra, ¿sí? Se requiere de una respuesta
primero instintiva del ser humano, ¿sí? Porque es instintivo el moverse, el reaccionar, ¿sí? Al segundo, pero con el tiempo eso se convierte como en una intuición, puede llegar a convertirse como en una gran intuición. Entonces, eh, se considera así a Ares como este arquetipo de Dios que estaba en contacto con su cuerpo, que era una de las características que carecía casi el resto de los dioses varones, ¿sí? Porque Zeus tenía una naturaleza muy mental, ¿sí? Estratégica, por eso se llevaba bien con Atenea. Atenea también era mental, estratégica, ¿sí? Hermes era diplomático, ¿verdad? Entonces utilizaba bien la palabra, llevaba esos mensajes. Y a Apolo no le gustaba entrar en conflictos, ¿sí? Pero él era pues la verdad, entonces era también un ser bastante mental. Y por eso es que era rechazado Ares, porque él, al tener la característica de estar más en contacto con su cuerpo, ser más emocional, ser más instintivo, más peleador, ¿sí? Entonces como que se generaba ahí conflictos, digamos, entre los otros dioses, pero era pues algo que no valoraban los otros dioses, ¿sí? Pero en este episodio a mí me parece algo que es muy rescatable, ¿sí? Cuando logramos hacer que este arquetipo madure, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque Ares, cuando estaba, digamos, en su buen humor, o sea, no se estaba peleando, él al haber cultivado esta relación, vamos a decir, con su cuerpo, ¿sí? Al estar más en contacto físico con él mismo, él tenía una capacidad de demostrar su afecto de manera mucho más natural, ¿sí? Más espontánea. Entonces, imagínense esos hombres cuando están terminando un partido de fútbol y se abrazan, ¿sí? Y se dan palmadas y ese tipo de cosas. Ese más o menos era como el carácter de Ares. Y eso también él lo podía traducir con sus hijos y con sus parejas, porque Ares, al ser así tan como que espontáneo y natural, ¿sí? Entonces era como que él daba ese tipo de cariño. Y entre los dioses se considera a Ares como uno de los dioses padres que se preocupó más que el resto de los dioses por sus hijos, ¿sí? No estamos diciendo que el resto de los dioses no eran afectivos, claro que sí, pero este afecto que tenía Ares era pues un afecto mucho más como que inspiraba más confianza, ¿sí? Inspiraba mucha más confianza por el hecho de que lo hacía así como que le nacía así del corazón. Mientras que cuando estamos analizando arquetipos más mentales, así como Zeus, Hermes o Apolo, ellos, pues el cariño a veces lo demuestran más quizás con una frase o quizás con alguna acción, algo así, ¿sí? Pero pues esos abrazos, esos apapachos así de cariño, él los tenía más desarrollados en Ares, ¿sí? Ahora, otra de las historias, sí, que identifican a Ares que es como que la más conocida, es que Ares era pues amante de Afrodita, ¿sí? Y todos nos podemos preguntar cómo es posible que este arquetipo, este dios que no era así como que tan desarrollado como los otros, haya sido amante de Afrodita, ¿sí? Como la diosa del amor. Y lo que sucede con Ares es que este arquetipo se cultiva más dentro de lo que sería la corriente mitológica de los romanos, ¿sí? Los romanos lo conocían como Marte y entonces sí se conoce más esta asociación, ¿sí? Astrológica de Marte y Venus, ¿verdad? Entonces se dice, ¿cierto? Ay, las mujeres son de Marte y los hombres son, ay, digo, se dice, sí, las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, ¿verdad? Entonces, como que desde ese lado se los asocia más, ¿sí? Y en la historia, sí, en todo lo que es la mitología, Ares era el arquetipo de amante, ¿sí? Él era el amante de Afrodita, porque Afrodita estaba casada con Hefesto, él era su esposo, y aquí
uno se puede preguntar si es que realmente como que en esta relación, sí, que Afrodita y Ares eran así como que los grandes amantes o vivieron ese gran romance, ¿por qué Afrodita al final no lo escoge a Ares? ¿Sí? Afrodita escoge a Ares como su amante y de hecho como tuvieron tantos hijos, entonces como que fue el gran amante, sí, de Afrodita. Y podemos analizar el arquetipo, digamos, de Ares como el amante, ¿sí? Desde dos niveles de conciencia, ¿sí? Un nivel de conciencia bajo, ¿ya? Que es donde Ares carece de compromiso, el arquetipo en general, ¿sí? El arquetipo de Ares carece de compromiso y además es como que da hasta miedo confiar en él, ¿sí? Y aquí me gustaría utilizar otra vez el ejemplo del que les conté, ¿sí? Cuando yo hice toda la limpieza del arquetipo de mis parejas, ¿ya? Porque yo escribía como que nuestra historia, ¿sí? Primero todo lo malo que habíamos atravesado y después todo lo bueno. Y en cada historia encontré un patrón, ¿sí? Que era el de Ares, que era que las cosas iniciaban muy rápido, ¿ya? Entonces, como al iniciarse tan rápido, estas parejas que yo tenía como que perdían el interés también rápido, ¿sí? Y con el tiempo se cultiva como un miedo que dices, ay no, es que si ahora voy demasiado rápido, seguro esta persona igual va a perder el interés, ¿sí? Porque puede suceder, o sea, uno nunca sabe que te puedas encontrar con el arquetipo de Ares que sea como un Ares alto en conciencia, ¿sí? Que ahorita lo vamos a describir. Pero cuando es bajo en conciencia, es el arquetipo de Ares es un arquetipo que carece de compromiso. Entonces, así como aparece y parece que está haciendo, digamos, todas esas acciones, ¿sí? Por querer estar con su pareja, ¿ya? Y parece pues así como que es lo máximo, ¿sí? Así como es, así como llegó, así también se va rápido, ¿sí? Y esta sería como una banderita roja, ¿sí? Porque muchas personalidades narcisistas tienen este patrón, ¿sí? Del arquetipo de Ares, que ellos le llaman love bombing en inglés, que sería como bombardeo de amor, ¿sí? Al inicio como que hacen así un bombardeo de amor y te hacen pensar que ellos son la pareja ideal, etcétera. Y después como que hacen una especie de ghosting, se llama así, que desaparecen, ¿verdad? Y una se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Habré sido yo? ¿Habrá sido él? Y entonces como que los buscas, pero no están, y después de un tempito vuelven, ¿sí? Vuelven a hacer otra vez este bombardeo de amor y otra vez se van. Y es como una táctica, ¿sí? Como para envolver a la mujer y distraerla.